Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Julia Junca y el de mi compañera Judy Guerrero. Hablaremos sobre las RDA. Las RDA son las nuevas instrucciones de catalogación que sustituyen a las reglas de catalogación angloamericanas segunda edición. Las RDA nos muestran unas novedades, algunas de ellas: una estructura flexible que se adapta a la instrucción de cualquier tipo de recurso analógico y digital. Ayuda a los usuarios a encontrar, a identificar, clasificar, obtener y además la accesibilidad en línea. Al mismo tiempo, las RDA nos muestran estas novedades. También las RDA están construidas sobre las reglas de catalogación angloamericana segunda edición, con las que tienen bastantes similitudes. Estas similitudes ayudan a que los datos bibliográficos sean compatibles con los registros que se encuentran en los catálogos en línea. Las RDA, cabe aclarar que son usados por las bibliotecas, pero también se pretenden utilizar en ciertos estándares de metadatos en los sectores de archivos, museos, distribuidores, vendedores de libros, etc., como lo han reflejado en el plan estratégico en el 2015 al 2020. Los principios de la RDA siguen siendo los mismos que se adaptaron en la Conferencia Internacional de los Principios de Catalogación en el año 2009, organizada por la IFRA. La principal diferencia entre los principios de 1961 y el 2009 son las que se estructuraron en los modelos FR y su vocabulario. El primer modelo, que son los requisitos fundamentales de los registros bibliográficos. El siguiente modelo es el FRAD, que es el registro funcional de los datos de la auditoría de autoridad, como por ejemplo personas, familia, entidad corporativa, etc. Y por último, el último modelo, que son los registros para los datos de autoridad de materia. Estos están implementados en el modelo de entidad-relación creado por Peter Chen en 1976. Este modelo de entidad de relación es una herramienta que sirve para diseñar bases de datos y contienen tres elementos principales que son fundamentales. Uno de ellos es entidades, que es cualquier objeto que pueda ser identificado; relaciones, que son asociadas, que se pueden asociar entre entidades; y por último, atributo, que se describen las características de las entidades. RDA significa Recursos, Descripción y Acceso, o en inglés Resources, Description and Access. Estas son un conjunto de reglas que se utilizan en bibliotecas y en entornos de catalogación para describir recursos bibliográficos y no bibliográficos de manera consistente y detallada. En RDA, las relaciones son fundamentales para organizar y vincular la información de esos recursos. En RDA se definen varias tipologías de relaciones que se utilizan para describir y vincular recursos bibliográficos y no bibliográficos de manera precisa. A continuación les presentaré algunas de las tipologías de las relaciones más comunes en RDA. Existen tres grupos en las tipologías de relaciones. El primer grupo está constituido por dos clases, la primaria y la de contenido. La de contenido se clasifica en derivadas, referenciales, todo parte, acompañamiento, secuenciales, equivalentes y descriptivas. En el grupo 2 encontramos las de responsabilidad y en el grupo 3 las de materia. También encontramos las relaciones de obra a obra. RDA permite establecer relaciones entre diferentes obras. Esto se hace a través de elementos como es una adaptación de o es una continuación de, que ayudan a identificar conexiones entre obras similares o secuelas. Tenemos como segundo relaciones de obra y expresión. En RDA, una expresión se refiere a una manifestación específica de una obra. Las relaciones entre otras o expresiones incluir elementos como es una traducción de o es una versión de. También te permite relacionar diferentes expresiones de una misma obra.
Como 3 tenemos las relaciones de obra, de familia o entidad corporativa. En RDA se permite establecer conexiones entre obras y personas, familias o entidades que han contribuido a su creación. Esto se logra mediante elementos como autor o editor, que vinculan la obra con las personas o entidades responsables de su creación o edición. Como 4 tenemos relaciones de obra a lugar. Estas se pueden establecer entre obras y lugares que sean relevantes para la obra como elementos geográficos relacionados con el contenido de la obra. Quinto, tenemos las relaciones de obra a concepto. Esta permite vincular obras como conceptos de temas relevantes. Esto se logra mediante elementos como el tema o la materia, que ayudan a categorizar o relacionar obras por su contenido. Como sexto tenemos las relaciones de obra a obra relacionada. RDA también permite identificar obras relacionadas como predecesoras o sucesoras a través de elementos como la es precedida por o es seguida por. En resumen, las relaciones en RDA son esenciales para crear conexiones significativas entre diferentes recursos bibliográficos y no bibliográficos, lo que facilita la búsqueda y la recuperación de la información de manera más efectiva en entornos de catalogación y bibliotecas. Estas relaciones ayudan a los usuarios a describir recursos relacionados y a comprender y a mejorar el contexto de una obra o un recurso en particular. A continuación les indicaré 2 ejemplos. Bueno, tenemos como primer recurso lo que es la película La Colmena. Este se identifica 2 manifestaciones, las 2 del grupo 1. Se trata de una película de un recurso secuencial. El registro de relaciones está entre los conceptos, objetos, eventos y lugares. Para identificar sus elementos principales los encontramos en el numeral 2.2.3 de la RDA. Bueno, aquí podemos identificar lo que es el título, que es La Colmena, director Mario Camus, productor Elías Quejeda, su guionista Mario Camus y Rafael Azcona. En el reparto encontramos a Fernán Gómez, Ana Belén Francisco Raval, José Luis López Vázquez, Agustín González y Juan Diego. También encontramos lo que tiene que ver con la fecha de publicación en 1982 con un idioma en español y un formato en DVD. Para identificar de forma única el recurso y poder compartirlo con otras bibliotecas tenemos LEAN. LEAN es el 84333-003-0. Para crear un registro bibliográfico, primero identificamos los registros. Bueno, es una película en DVD y La Colmena sería la siguiente. El 001 con el LEAN, el 040 describiendo a Elías Quejeta, que es el autor, la 245 describiendo el título, La Colmena, y el autor, que sería Mario Camus. También encontramos la 430, que nos describe qué tipo de género es, que sería en esta ocasión drama. La 440, que está realizado en España, publicado. La 500, que es de cuánto tiempo dura la película, que son 119 minutos. También la 650, donde damos los encabezamientos de materia, que es la Guerra Civil Española, guión novelas. También encontramos Madrid, novelas. Y la 700, que nos describe a Carlos Mario, que está en 1931, que en el título La Colmena. En este caso, la película en DVD La Colmena está basado en La Homonía de Camilo José Cela, publicada en 1951. Por lo tanto, existe una relación de contenido entre el recurso que estamos catalogando y la novela original. Bueno, como segundo recurso tenemos un libro, que es El fantasma de Canterville, el crimen de Lord Arturo Saville, el amigo fiel de Oscar Wilde, ediciones Lauro, 1945. Bueno, aquí para identificar, primero miramos el grupo, se encuentra en el grupo 1, en este caso es un recurso derivado o derivada. Identificamos los elementos principales, que los encontramos en la sección 2.1.3 de la RDA.
En este caso, los elementos principales son los siguientes: el título, El fantasma de Canterville, el autor Oscar Wilde, publicador Ediciones Lauro, fecha de publicación en 1945 y el idioma en inglés. También encontramos el formato, que es un formato impreso. También asignamos los identificadores, en este caso el ISBN, que es el 83-392-8673-2. Para crear un registro bibliográfico, una vez identificados los registros, utilizamos el formato MAR21, que es un formato estándar que representa la información bibliográfica. El registro bibliográfico para el libro El fantasma de Canterville sería el siguiente: el 01 con el ISBN, el 040 con las ediciones, que sería en este caso Lauro Editores. También encontramos en la 245 el nombre del libro, que sería El fantasma de Canterville, con un slash describiendo a Oscar Wilde, que es el autor. También encontramos en la 260 el lugar donde fue publicado, que es en España, con los editores, que es Lauro, y la fecha en 1945. También encontramos la extensión de páginas, que son 150 páginas con el numeral 300, y su tamaño con 19 centímetros. En el numeral 500 describimos los encabezamientos, que serían los cuentos. En la 650 la ciencia ficción, guión cuentos, y la literatura irlandesa como último. Conclusiones. Las RDA son fundamentales, ya que nos ofrecen una serie de ventajas para las bibliotecas, aunque ellas siguen en desarrollo, pero ya en muchas bibliotecas del mundo han sido implementadas y adaptadas. Agradecemos por toda su colaboración y su atención prestada. Muchas gracias, profesora.